sí o no, que los pleitos entre compañeros, los golpes, las ofensas, el hacerse ataques, bromas pesadas, las redes sociales, se han convertido en una realidad en nuestros jóvenes, pero esto va a traer graves consecuencias. De eso vamos a hablar con el licenciado Carlos Eduardo Mena, a quien le damos la bienvenida. Licenciado, muy buenos días. Muy buenos días. Pero lo cierto es que aprovechando que el licenciado es máster en criminología, vamos a abordar de primero lo sucedido ayer en un bus de transporte público, donde en un intento de asalto fallece una mujer de 45 años. Hay un oficial de seguridad en ese momento que defiende al piloto, dispara al asaltante, al supuesto asaltante, lo hiere, muere el asaltante, pero también en este momento se encuentra muy grave herido. Licenciado, primero que todo, muchísimas gracias por estar aquí. Muy buenos días. Muy buenos días, muy amable, encantado de estar acá con ustedes. Licenciado, si nos tocara a nosotros estar en una situación como estas, ojalá Dios no quiera, pero ¿cuáles son las recomendaciones? ¿Cómo reaccionar? ¿Qué hacer en una situación de estas? Bueno, aquí podemos ver varias situaciones, ¿verdad? Esto es un asunto que está muy reciente, hay todavía una etapa de investigación que se avecina. Sin embargo, aquí es importante conocer que cuando se está en una situación inminente de riesgo, donde hay armas de fuego o se presume que hay armas de fuego, lo mejor en estos casos es no entrar en una discusión o no alterar aún más el estado emocional del asaltante o del agresor, porque una persona en este estado, cualquier situación lo puede sacar y puede detonar el arma, puede tener una reacción sumamente violenta. Entonces, en estos casos, incluso a nivel policial, ¿verdad? A nivel de personas que portan armas de fuego y mediante estudios psicológicos y todo eso, lo importante en estos casos es ver la identidad de la persona, ver las características de la persona, si anda una sueta oscura, si anda unas tenis de alguna marca en específico, si anda anteojos, todas las características que le puedan dar en una acción inmediata a la policía, labores de identificación para esta persona. Entonces, lo mejor en estos casos es determinar la persona, evitar un enfrentamiento cuando hay civiles y que las personas que están en el autobús o que están más lejos del asaltante poder intentar llamar a la policía en esos casos, porque en estos casos lo que más se evita es un enfrentamiento con esta persona, ¿verdad? Aquí podemos verlo desde varios puntos de vista. Desde el punto de vista de el oficial que decide repeler, ¿verdad? La acción, en la cual no solo se tiene que evaluar si yo tengo la oportunidad de dispararle y no hay personas detrás de él, sino quienes están detrás de mí, todos los civiles que están atrás. A nivel policial, digamos, lo que se intenta es dar una señal de alto e intentar repeler cualquier tipo de enfrentamiento. Sin embargo, hay que valorar todo ese tipo de cuestiones y son situaciones que solo estando en el momento se pueden valorar. Es que es muy rápido, ¿verdad? Es una situación muy Hablamos rápida. además, licenciado, que son 2 millones de personas aproximadamente las que se mueven en el transporte público en nuestro país a diario y realmente ver situaciones como estas, sucesos como estos, sí, la inseguridad está latente y crea matices graves, ¿verdad? ¿Qué puede, digamos, hacer el pasajero frente a esta realidad? Bueno, esta es una situación ya meramente represiva, ¿verdad? Cuando ya se dio un enfrentamiento, pero es importante ver que cuando uno se sube al bus, lo que más ve son los rostros de las personas iluminadas. ¿Por qué? Porque llevan el teléfono en la mano. Usted ve todas las personas con el rostro iluminado. Eso es sumamente peligroso, ¿verdad? Porque usted le está diciendo a cualquier persona que va pasando por el pasillo, le puedo quitar el teléfono, lo puedo asaltar, llevan el teléfono en la mano, entonces lo mejor es guardar el celular, lastimosamente esconder todas las pertenencias de valor, quitarse cadenas y transitar, buscar, lastimosamente estas son recomendaciones que se tienen que dar porque es una realidad la violencia en los autobuses, pero buscar los asientos que estén más lejos del chofer, porque básicamente ese es el objetivo del asaltante. Ver las monedas, ver los billetes que tiene y salir huyendo, ¿verdad? Entonces son situaciones que se tienen que valorar desde un punto de vista preventivo, desde un punto de vista también represivo, pero siempre intentando evitar cualquier tipo de enfrentamiento con un asaltante. Ahora, licenciado, por supuesto que ya nuestros amigos están compartiendo con nosotros y hay una señora que nos dice, bueno, y si yo me siento adelante, bueno, cuando vengan a asaltar precisamente se van directo al piloto que es el que maneja el dinero, pero si me siento atrás, quedo atrapada, ¿qué hago? Sí. Es un espacio cerrado, es un espacio donde cualquier
cualquier proyectil de arma de fuego, usted puede convertirse en un objetivo. Entonces, mi recomendación en ese caso sería sentarse, digamos, en una etapa intermedia donde haya, más bien sentarse lo más lejos posible de la puerta del conductor y cerca de la posición de salida. Me explico, para que en una situación de esas poder huir. Lastimosamente también a veces se suben asaltantes, uno por delante, otro por detrás, y han habido enfrentamientos donde incluso el organismo de investigación judicial, una vez un investigador iba a bordo del bus, se da un enfrentamiento y él logra neutralizar al sospechoso, fallece y no hay heridas mortales, pero es una situación de muy alto riesgo donde se tienen que valorar muchísimas variables y lastimosamente, como es un espacio tan cerrado, cualquier situación puede desencadenar en heridos y en personas fallecidas. Ahora, digamos, en los trayectos de los buses, no solo en San José, sino en las diferentes zonas rurales, en las diferentes zonas del país, hay tractos muy oscuros, ¿verdad? Que uno dice, bueno, ¿cómo cuidarnos en esos tractos? Porque definitivamente la oscuridad crea más inseguridad y eso es una certeza en cualquier situación en la que estemos. ¿Qué hacer? Sí, los criminales y los asaltantes siempre van a buscar el sigilo, la parte donde estén más ocultos. Por eso, durante las noches, cuando ya incluso el tránsito a nivel policial es menor, los asaltantes van a buscar esto. Entonces, es hacer lo posible por transitar con algún tipo de artefacto que le pueda alumbrar, un foco, una luz, transitar acompañados, informarle a las personas. Incluso hay una práctica muy interesante que se está utilizando, que es compartir en tiempo real la ubicación en la que usted va por medio del WhatsApp. Entonces usted le dice a sus familiares, ya voy llegando, comparto la ubicación, y qué pasa, si algo se sale de lo común, alerten a las autoridades. Incluso hay mujeres que ya les dicen a sus padres o a sus familiares, voy vestida de tal forma, por si en caso de que ya la persona resulte desaparecida. Y esto es lamentable tener que dar este tipo de recomendaciones porque estamos a merced de este tipo de criminales, ¿verdad? Lastimosamente el recurso policial no es tan amplio, la vigilancia no es tan amplia, entonces tenemos que recurrir a utilizar este tipo de prácticas para poder transitar libremente, ¿verdad? Ahora, entre esos 2 millones de personas que transitan en los buses, ¿verdad? Hay niños y hay adultos mayores. En el caso de ellos, ¿qué recomendaciones también? Si viajan solos, en el caso de los adultos mayores, y si viajamos con niños, ¿cómo reaccionar o qué hacer? Sí, bueno, es básicamente, vamos a ver, un asaltante, un criminal no va a discriminar el tipo de persona. Incluso hace poco me comentaba un sacerdote que iba transitando y una moto le para a la par y le dice, de ahí padrecito, le tocó, ¿verdad? O sea, esto no discrimina. Entonces, con adultos mayores, sabemos que muchas veces los adultos mayores, el hecho de salir, ir a hacer compras, eso es lo que les permite tener vida, pero es importante tener ese tipo de red de cuidado. Con los menores es siempre mantener la supervisión, y es parte de lo que vamos a hablar ahora más adelante también, mantener esa supervisión, no permitirles andar con dispositivos electrónicos. ¿Por qué? Porque eso normalmente es un anzuelo para poder hacer un intento de asalto, y esto va a dar al traste con tal vez algún tipo de enfrentamiento que puede desencadenar en algún tipo de muerte. Ahora, licenciado, una realidad es que cuando alguien le va a asaltar a uno, evidentemente, ¿verdad? Hay una reacción, todas deben de ser diferentes, pero uno trata de defender lo suyo. ¿Qué deberíamos de hacer, digamos, para, entre comillas, estar más seguros de que no haya una agresión mayor? Hay muchos tipos de recomendaciones, lo que pasa es que esto también va a depender de cada tipo de persona. Sí. Las reacciones, normalmente, ¿cuáles van a ser? Yo me voy a quedar totalmente estático. Que se lleven todo. Otra puede ser, voy a emprender una huida. Ajá. Y otra puede ser enfrentarme con la persona. Y es aquí donde uno tiene que poder discernir, ¿verdad? Ok, es un choque emocional, ¿qué hago? ¿Qué necesito? ¿Puedo huir? ¿Puedo pedir auxilio? ¿Tiene un arma? Podemos pensar tanto en ese momento. No, por eso, obviamente no, es una situación, como yo le digo, o sea, Ajá. valorar, tratar de ver, y eso no todo el mundo tiene ese tipo de habilidad o de ese tipo de sangre fría para poder pensar en ese momento así, que esos son tipos de comportamientos que incluso se evalúan a la hora de entrar a un cuerpo policial, ¿verdad? O sea, una persona que tenga cierto tipo de perfil. Pero ¿qué es lo importante? Ver si la persona tiene un arma. Si ya la persona, normalmente asaltan entre 2 personas o hay otra persona que ya me está siguiendo, lo mejor en ese caso es entregar las cosas, ¿verdad? O sea, es entregar la situación, tratar de ver todo lo que usted pueda. Normalmente llegan y le dicen, no me vea, y golpean sí, con la cacha del arma. ¿Qué está viendo usted? No sé qué. Bueno, tratar de ver todo lo que pueda, entregarlo. Si ya es una persona con algún tipo de entrenamiento y siente que puede huir, correr o hacer cualquier tipo de situación, o incluso, por ejemplo,
Usted va transitando por una calle sola y escucha una motocicleta. O sea, ya hay una alerta. Es ver las señales de alerta, no ser tan confiados. Hay muchas personas que crecen en entornos sumamente violentos que ya normalizan cierto tipo de cuestiones. Y es algo realmente lamentable. Escuchan balaceras. ¿Qué pasó? Ah, bueno, ya, es algo normal. Escucha las motocicletas, disparos, es algo normal, pero hay que empezar a tener cierto tipo de malicia porque, bueno, estamos en el año más violento, ¿verdad? En lo que va en la historia de nuestro país. Terriblemente mucho violento. Sicariato, mucha situación, entonces tenemos que cuidarnos realmente, ¿verdad? Ahora, con respecto a lo que usted comentaba, ¿verdad? Ahora incluso con esto de las redes y mucha gente hasta sale y empieza a filmar el suceso, o en el caso del bus, volvamos al caso del bus, ¿qué pasa cuando de repente alguno de los que están ahí, lo primero que uno hace es, voy a llamar al 9, ¿verdad? Y puede poner en peligro su vida y también, como usted dice, enardecer quizá al presunto asaltante. Sí, ahí, bueno, vuelvo y repito, hay que discernir la situación, o sea, vamos a ver, si usted quiere hacer algo para poder ayudar, eso es una decisión que tal vez usted no puede tomar, ya es su naturaleza poder hacerlo, ¿verdad? Hay personas que cuando la situación, como los bomberos, ¿verdad? Cuando viene el incendio, mucha gente huye, los bomberos más bien acuden. ¿Qué pasa en ese caso? Tiene que valorar, ver si hay una o dos personas de pie, ¿será un asaltante o no será un asaltante? Me van tal vez ¿cuál es el riesgo? ¿Quién está a la par mía? ¿Qué es lo que está sucediendo? Y si usted siente la seguridad de que puede llamar al 911, incluso poner un altavoz, me imagino que cuando se da en ese tipo de asaltos hay mucho escándalo, muchos gritos, muchas personas, eso altera a la persona, tratar de pedir ayuda, de pedir el auxilio a la policía para que ellos lleguen. Y realmente cuando hay situaciones donde involucran armas, donde involucran disparos, la fuerza pública acude muy, muy rápido, ¿verdad? Pero sí es valorar, ponerse usted... no poner en peligro usted su vida ni la de los demás, ¿verdad? Sí, claro, por una situación de esas, porque ¿qué pasa, por ejemplo, si yo quiero repeler esa acción violenta con golpes y él tiene un arma de fuego? ¿Me explico? Por una decisión de querer enfrentar la situación y no medir eso es una condición humana, ¿verdad? Que usted tiene que tratar de ver qué es lo que tengo, qué puedo hacer y valorar todo ese tipo de opciones. Muchísimas gracias por todas esas recomendaciones y que Dios nos proteja. Así es. Pero por otro lado, algo que nos aqueja también el día de hoy, ¿verdad? Es que entran los chiquillos a clases y muchos padres de familia están verdaderamente preocupados porque sus hijos puedan ser víctimas del bullying, licenciado. Sí, eso es una situación muy compleja que, bueno, hemos escuchado muchas veces a personas ya adultas que hablan de que el bullying es un tema actual, de que eso es ahora solo cuestiones de chiquillos, ¿verdad? Y realmente no es así. Cuando usted minimiza el bullying, usted más bien está siendo complaciente con cierto tipo de situaciones que tal vez están aquejando a un niño y que éste sufra, ¿verdad? Entonces hay que realmente visibilizar esta situación, hay que tomarle la importancia de vida, porque el bullying realmente es un acoso escolar. El bullying es un acoso entre pares, entre iguales. No solamente se da en temas de escuela, pero es un acoso entre personas similares, ¿verdad? Y esto provoca realmente mucho sufrimiento en el menor. Ahora, cuando uno se pone a hablar, ¿verdad?, con diferentes personas, de repente más grandes que uno, dicen, bueno, realmente los pleitos entre muchachos siempre los hubo, ¿verdad? Ese bullying del que hablan ahora siempre lo hubo, pero el de hoy tiene matices diferentes. No, realmente lo que ha sucedido es que ha habido una sensibilización, digamos, de tal vez nuevas generaciones a darle la importancia de vida a estudios que datan de hace muchos años. Hay gente que dice, vea, a mí me hacían bullying y yo estoy perfectamente. A mí me hacían bullying. Sí, pero ¿qué pasa? Muchas veces los padres se preocupan porque los niños vayan a la escuela y traigan buenas notas, sí, pero no se preocupan de su salud mental. Y el desarrollo de una persona es sumamente importante, tanto a nivel intelectual como a nivel emocional. Somos dos cerebros, prácticamente tenemos dos cerebros, y estos dos tienen que trabajar de la mano para poder tener no solo personas profesionales y personas de bien, sino personas felices. Claro, ¿verdad? claro. Ahora, ¿qué pasa si un niño llega a casa y le dice a mamá o a papá que lo están acosando o que le están pegando en el cole o en la escuela? ¿Qué es lo que papá y mamá deben hacer? Ok, esto es muy interesante porque ¿qué es lo que sucede? Hay conductas reprochables que no son delito y hay conductas reprochables que el legislador decidió que fueran delito. Por ejemplo, agredir a una persona y que ésta tenga cierto tipo de consecuencias es un delito. Tal vez mirar feo a una persona no es un delito, un desprecio no es un delito, poner apodos no es un delito. Entonces hay que poder entender
que el bullying, ¿verdad? Y esto es algo importante, puede constituir cierto tipo de conductas delictivas. ¿Cuándo constituyen conductas delictivas? Le pongo un ejemplo. Por ejemplo, cuando hay conductas que transgreden la vida, la integridad de la persona, lesiones, incluso cuando las personas se agarran, vamos a agarrarnos al parque, tentativas de homicidio, cuando la persona ya está en el piso y le siguen golpeando, con delitos contra la salud, por ejemplo, incitar a una persona que utilice drogas. Y muchas veces esto los menores lo hacen para poder intentar encajar, para poder tener la aprobación. Pertenecer al grupo. Pertenecer al grupo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, para terminar ahí con la parte, contra la sexualidad, abusos sexuales, tocamientos indebidos, delitos contra el honor, por ejemplo, perfiles falsos, contra la sexualidad también cuando hay circulación de videos íntimos de personas menores de edad, eso es un delito, no solo por el tema de la tenencia, sino la difusión de la pornografía infantil. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Es importante conocer que este tipo de conductas pueden trascender, pero este tipo de conductas no nacen de la noche a la mañana, ¿verdad? Son conductas que van creciendo exponencialmente. Por ejemplo, le empiezo a poner apodos y yo noto que usted no tiene una resistencia a ese tipo de apodos. ¿Y qué pasa? Los demás se ríen y eso genera aprobación en el agresor y genera invisibilización en la víctima. Y muchas veces los profesores no toman partido. Y si un padre no toma partido, ¿qué va a pensar ese niño? De ahí, esa conducta es normal. Claro. Es normal que yo sufra, es normal que nadie me ayude. ¿Por qué? Porque son los profesores, son los padres de familia y los tutores los que tienen que crear, no solo empoderar a la víctima, sino también darse cuenta y darle la represión debida al agresor, ¿verdad? O sea, un niño que comete bullying no es un delincuente, no es una persona mala, pero puede convertirse en tal. Pero podría ser, y es lo que hay que evitar. Y se queda tinta en este tintero y vamos a retomar este tema porque verdaderamente hay mucho que abordar al respecto. Perfecto. Licenciado, muchísimas gracias. Muy amable, un gusto poder estar acá con ustedes. El gusto es nuestro, que pase un feliz día. Igualmente. Muchas gracias.